Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. Muy buenas noches, disculpen el retraso, pero aquí estamos al final de este día y le agradecemos a Dios nuestro Señor todos sus dones, todos sus beneficios, todas sus gracias y todas sus bendiciones. Les invito a orar, les invito a terminar nuestro día rezando, poniendo este día en las manos de Dios nuestro Señor, de la mano justamente del Salmo, de un Salmo. Les propongo que como lo hacemos todos los días, escuchemos un Salmo, el Salmo que corresponde a la misa del día y que lo meditemos en nuestro corazón. Hoy vamos a tomar el Salmo 65 porque el Salmo que correspondía hoy lo vimos justamente ayer. Como hemos hecho otros días, leemos el Salmo con tranquilidad, con paz, en la presencia de Dios nuestro Señor, y después de leer el Salmo hacemos esos tres pasos. El primer paso, entender qué dice el Salmo, entender qué dicen las palabras de este Salmo y cuál es lo que nos quiso decir el escritor. La segunda parte es llevar a nuestro corazón aquello que hemos escuchado y escuchar qué me dice Dios nuestro Señor con este Salmo. Y terminamos nuestra oración nosotros levantando la oración y levantando nuestra voz a Dios nuestro Señor. ¿Qué le digo yo a Dios con este Salmo? Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Salmo 65. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión, y que te se cumplan tus votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti lleva todo mortal el peso de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, y tú concedes el perdón. Feliz el que tú eliges y permites acercarse, para que viva en tus atrios. Que nos acerquemos a los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia tú nos respondes, Dios Salvador nuestro. Tú, esperanza de todos los confines de la tierra y de las islas lejanas. Tú, que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú, que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus señales y llenas de júbilo las puertas de la aurora y del ocaso. Tú cuidas de la tierra, la riegas abundantemente y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua. Prepara sus trigales, así los preparas. Riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja esponjosos y bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes y tus huellas resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlen de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Amén. Tenemos un salmo precioso, un salmo único en su especie, es un himno. El tipo de salmo que tenemos aquí es un himno, un cántico de alabanza, y muy posiblemente es un cántico de alabanza utilizado en el culto, posiblemente en alguna liturgia, especialmente en el tiempo de las lluvias o en el tiempo de las cosechas. Por eso habla sobre todo de la última parte de este tema, ¿verdad? Pero es ante todo es un acto de alabanza a Dios nuestro Señor. Es un acto de acción de gracias a Dios nuestro Señor, no solo por las lluvias, no solo por las cosechas, no solo por los portentos, sino que es un acto de alabanza a Dios nuestro Señor porque Él es grande, porque Él es portentoso y porque Él es maravilloso. Es un acto de prosquínesis, un acto de postración, una prostración absoluta delante de Dios nuestro Señor porque es maravilloso.
uno se postra delante de Dios nuestro Señor porque Él es maravilloso en sus cosas. El Salmo está dividido, estamos en la primera parte explicando un poquito el Salmo. El Salmo está dividido en tres partes, lo podemos dividir en tres partes. La primera parte es del versículo 2 al 5 y es un himno a Sión. Dice que tú mereces un himno en Sión. Sión, recuerden, es el montecito donde está construido el templo. En Jerusalén. Jerusalén está construida en una pequeña montañita y ahí en una de las partes está el templo. Antes estaba toda la fortaleza, la ciudadela de David, ¿verdad? Y ahí está el templo, señal de la presencia de Dios para el pueblo judío, que era un pueblo eminentemente teológico, eminentemente espiritual y religioso. La presencia de Dios para ello era lo máximo. Y esa presencia estaba en Sión. Y cantan a Sión. Cantan tres cosas. En Sión van las personas para tres cosas. Van las personas para darle gloria a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Tú mereces un himno en Sión. Y van las personas también para cumplir los votos, para cumplir las promesas que le han hecho a Dios nuestro Señor. Y van también las personas pecadoras. Fíjate, normalmente el pecado nos aparta de Dios. Y en este salmo el pecado lo mira de otra manera. El pecado nos acerca a Dios. El pecado es motivo de acercarnos a Dios nuestro Señor. Es muy interesante, para mí es muy interesante, ¿verdad? El pecado es un acceso al templo, es como una puerta para el templo, para acercarnos a Dios nuestro Señor. Así es que si tú tienes ganas de orar y de alabar a Dios, vete al templo y alaba a Dios nuestro Señor. Si tú debes cumplir tus promesas o darle gracias a Dios nuestro Señor, vete al templo y alaba a Dios nuestro Señor. Si tú eres un pecador y tienes como dice aquí, sientes en el versículo 4, sientes el peso de tus culpas y tus delitos te abruman, vete al templo. Acércate a Dios nuestro Señor. Está abierto para ti. Bueno, ahora los templos están cerrados. No sé, en los países donde viven, mi templo lleva, mi iglesia de aquí de San Andrés, lleva cerrada ya casi 2 meses, ¿verdad? Yo estoy esperando el día en que nos abran. Y con cuánto gusto, yo estoy esperando ya estoy preparando la canción que voy a hacer, los zapatos que me voy a poner, el peinado que voy a utilizar para ir al templo, a Sión, a ese Sión, que merece un himno, que merece una alabanza, porque es la casa de Dios, es la casa en la que Dios manifiesta su poder. Por supuesto que Dios está en todas partes, por supuesto que Dios está en el cielo, por supuesto que Dios está lo podemos descubrir en la naturaleza, por supuesto que Dios está en nuestros corazones, pero está de una manera muy especial presente en su casa, sobre todo para un católico. Para un católico el templo no es solo un lugar de reunión, no es solo un lugar de fiesta, no es solo ni siquiera un lugar de celebración, es un lugar muy parecido a Sión, es lugar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el sacramento de la Eucaristía. Y creemos que está Dios verdaderamente presente, que ese sacramento de la Eucaristía es Dios completamente, en cuerpo, alma y divinidad absoluta. Es Sión. Tú mereces un himno en Sión, Dios, ¿verdad? Y Sión, el templo, para nosotros es algo grandioso. Así es que aguántense un poquito. Ojalá que sea muy poquito que ya nos abran los templos y que nos acerquemos allá, ya sea por el motivo que sea. Si quieres acercarte para alabar a Dios, acércate para alabar a Dios, para darle gracias a Dios nuestro Señor, para cumplirle tus votos y tus promesas. Pasé el coronavirus, he sobrevivido al coronavirus. Vete allá a cumplir tus votos al Señor. Si tienes que acercarte al templo porque tus pecados te abruman y tus delitos te están sometiendo, vete al templo. Y ahí encontrarás también el perdón. Entonces, hay diversos motivos para ir al templo. Las personas, hay diversos tipos de personas que tienen diversos tipos de personas para ir al templo. El Salmo luego habla de otro tipo de personas. Hay otro tipo de personas que no van al templo. Otro tipo de personas
que no necesitan ir al templo. ¿Sabes por qué? Como lo dice aquí, porque viven en el templo. Se está refiriendo a sus sacerdotes, que vivían y que se quedaban por la noche en el templo por turnos. Dice, feliz en el versículo 5, dice, qué envidia tengo. Feliz al que tú eliges y permites acercarse para que viva en tus atrios, ¿ok? Y para que se sacie de los bienes de tu casa. Cómo me encantaría, dice el salmista, cómo me encantaría a mí vivir continuamente en tu presencia y saciarme de tus bienes. Esa es la primera parte. Nos presenta algo muy, muy concreto y grandioso, porque es el templo, pero muy concreto. Una casa, unos atrios, un templo. La segunda parte, entonces, la primera parte es un himno al Dios que está en el templo, ¿verdad? A ese Dios de majestad que está en el templo. La segunda parte, de los versos 6 al 9, es un pequeño himno, lo podemos decir, al Dios constructor, al Dios albañil, al Dios que se ciñe, dice que se ciñe, ¿verdad? Y que empieza a construir el mundo. Me parece que Dios se remanga, ¿verdad? Se pone su cincho aquí para no lastimarse la espalda y empieza a agarrar montes y los coloca aquí, ¿verdad? Dice, tú afianzas los montes con tu fuerza. Ceñido, te has puesto un buen cinturón de poder. Y tú andas afianzando los montes y moviéndolos de acá a allá. Primero hablando del templo, una minúscula parte, y ahora dice, este Dios del templo es un Dios cósmico, es un Dios grandioso, es un Dios creador que mueve los montes y los afianza y los pone aquí, los consolida, ¿verdad? Dice, tú afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder, y no solo los montes, el estruendo del mar, tú lo reprimes y le dices, hasta aquí llegará la insolencia de tus olas. Tú reprimes el estruendo, estamos en el verso 8. Reprimes el estruendo del mar, reprimes el estruendo y el tumulto de las olas y también el tumulto de los pueblos. Ese Dios que es presencia adorable en el templo, presencia santa y solemne en el templo, es un Dios poderoso, cósmico, un Dios grandioso, un Dios que lo hace todo y que llega no solo a los montes, sino que llega también a los habitantes del extremo del orbe. Es dueño de los montes, de los mares, de los ríos y de los habitantes del extremo del orbe. Mira qué bonito dice, si con portentos de justicia tú, Dios Salvador nuestro, nos respondes. Y esos portentos de justicia, esas obras maravillosas, esa potencia de ese Dios, cuando ven a Dios arrancando los montes y poniéndolos allí bien fundados y poniendo un límite al mar, ese poder de Dios causa un efecto doble en las personas. A algunos les puede causar miedo, y a otros les puede causar gozo. La misma acción poderosa de Dios, para uno les da miedo. Como suele decirse, nada teme el que nada debe. Y a otros esa misma acción, viendo un Dios poderoso, un Dios tremendo, un Dios, le da gozo. Y es lo que dice el verso 8, el verso 9, dice, los habitantes del extremo del orbe, unos se sobrecogen ante estos prodigios y otros se llenan de júbilo, ¿verdad? Unos se sobrecogen, les da miedo, temor, y otros se llenan de júbilo. Tenemos un Dios poderoso que es capaz de mover las montañas y de cimentarlas, que es capaz de controlar el mar. El mar significa justamente el desorden, el caos que se traga embarcaciones y navegantes y todo, que no es estable, que no tiene pie para sujetarse. Tenemos un Dios poderoso. Y para unas personas, ese Dios poderoso y tremendo que hace señales grandes es señal de gozo y se llena de júbilo, dice el verso 9. Para otras personas se estremecen, sí, se sobrecogen, temen a ese Dios. Nada teme el que nada debe. La tercera parte
hemos visto la primera parte del verso 2 al 5, es el Dios sublime y majestuoso en el templo. La segunda parte, del 6 al 9, es el Dios constructor, que se remanga sus brazos y se pone un ceñidor y empieza a mover de aquí para allá montes y a regular ríos y a poner fronteras a los mares. Un Dios majestuoso. Y la tercera parte, del versículo 10 al 14, lo podemos llamar es un Dios agricultor, un Dios labrador. Ese Dios que se dedica a las cosas grandiosas, también se dedica a las minucias. Y va explicando con cantidad de detalles cómo Dios va enriqueciendo los campos sin medida y las acequias de Dios van llenas de agua. Tú cuidas de la tierra, la riegas, la enriqueces sin medida, la acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales y mira, preparas la tierra de esta manera, ¿verdad? Primero riegas los surcos, igualas los terrones, todo queda esponjosito con la lluvia, bendices los pequeños brotes que van saliendo y coronas el año de bienes. Y de esa manera, pues nuestros graneros quedan llenos de trigo y como dice aquí, cubres las praderas con rebaños y los valles se visten de mieses. El inicio del verso hablaba de dichosos, felices los que se sacian de los bienes de tu casa. Y ahora justamente esos bienes, que son ofrendas de trigo y que son animales de los rebaños, los habla aquí. Esos bienes que produce la tierra que Dios nuestro Señor nos entrega, que ese agricultor, que ese labrador nos ha concedido, esos bienes los toma el hombre y se los lleva al Dios en el templo de Sión y los ofrece. Y dice ahí, los dones sagrados, comen de tus dones sagrados, se sacian de tus dones sagrados. Hay una comunión triple entre Dios, el hombre y la creación. Una comunión triple de bondad, un Dios maravilloso. Bien, esto es lo que dice el Salmo. A mí me fascina este Salmo con estas tres partes, ¿verdad? Es una contemplación universal y es justamente también como dice en el verso 3 y en el verso 6. Tú escuchas las súplicas. Tú nos respondes. El Señor escucha nuestras súplicas y el Señor nos responde. ¿Qué me dice a mí este texto? Bueno, pues a mí me dice justamente eso, que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que se ocupa de las cosas grandes y que se ocupa de las cosas más pequeñitas, que se ocupa de todo de ti. Dios es un Dios providente, un Padre amoroso, que se va a ocupar de las cosas más pequeñas, que no nos va a dar caprichos, pero que sí nos va a dar hasta el último detalle que necesitamos, hasta el último detalle. Si Dios cuida de los campos, los embellece de esta manera, si Dios cuida de los pájaros y de los rebaños, y los hace, como dice aquí, aclamar y cantar y cubrir las praderas, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Nos dice Jesús. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Dios cuida de nosotros, se ocupa de nosotros. Dios sí es un gran constructor del universo, pero también es un pequeño cultivador, un pequeño labrador, que con delicadeza, con cuidado y con cariño nos escucha, tú nos escuchas y tú nos respondes. Y por supuesto nos responde el Señor en nuestra oración, en nuestro interior, en nuestro cuarto, pero qué necesario es también el templo. Y yo creo que en este tiempo de epidemia y en este tiempo de templos cerrados lo hemos podido experimentar más. Qué necesario es el templo, qué necesario es estar en la presencia de Dios. Claro que podemos estar en la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestro cuarto, en el campo y en cualquier lugar. Pero una manifestación tan especial como el templo de Sión, como el templo de Jerusalén,
en que Dios manifestaba de una manera especialísima su presencia, lo tenemos y más, y mucho más que el templo de Sion, lo tenemos en nuestros templos, en nuestras iglesias. Ojalá que tengamos hambre del Señor, tengamos deseos de recibirlo y tengamos también paciencia para aguantarnos hasta que nos digan, pero que tengamos hambre y que esta hambre no se nos sacie nunca, o sea que no nos acostumbremos nunca a la presencia del Señor, de ese Dios que nos escucha y que nos responde, porque se ocupa de nosotros hasta los pormenores. Ese Dios al que no le tenemos que temer, aunque escuchemos sus portentos, no le tenemos que temer, porque nos podemos acercar a Él, incluso cuando nuestros delitos nos abruman y cuando sentimos el peso de nuestras culpas. Verso 3, verso 4, porque tú nos concedes perdón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me faltó la tercera parte, disculpen. No he hablado con el Señor, ya estaba hablando, pero vamos a hacer una pequeña oración con el Señor. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque eres un Dios grandioso, eres un Dios maravilloso, que has hecho todo el mundo, toda la creación, todo el cosmos, de una manera portentosa, que te muestras poderoso en la creación y que te muestras poderoso ante los hombres en la historia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque también eres un Dios santo y has elegido un lugar santo y que tu presencia santa y más santa que ha habido es Jesús. Jesús es la presencia de Dios en este mundo. Y lo tenemos, tenemos el honor de tenerlo en la Eucaristía. Gracias, Jesús, por quedarte con nosotros. Gracias, Jesús, por ser la manifestación del Padre ante nosotros. Quiero acercarme a ti, Jesús, cantando y retozando como esos rebaños, aclamándote como esas mieses. Quiero acercarme a ti lleno de júbilo ante las señales que haces. Quiero acercarme a ti con confianza, incluso con mis culpas y los delitos que me abruman. Quiero acercarme a ti porque sé que tú me escuchas y que tú me respondes siempre. Amén. Pues que tengan muy buenas noches, que Dios nuestro Señor los bendiga, que descansen. Tomen este salmo ustedes en privado y léanlo, medítenlo y hablen con Dios nuestro Señor aquella frase o aquel versículo que más les haya gustado, aquella imagen bonita de ese Dios que es presencia santa en el templo, o a lo mejor versos 2 al 5, o a lo mejor ese Dios que se remanga y que hace obras maravillosas, ese gran constructor, versos del 6 al 9, o ese Dios minucioso, cultivando y dando vida, ese Dios labrador, dando vida a los campos, regándolos, cuidando, haciendo surcos, llenándolos de mieses y de rebaños. Tenemos un Dios maravilloso desde todos los puntos de vista. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Y te lo voy a cantar, Dios. Cuando nos hablan en santuario, te lo voy a cantar ese himno. Ya me estoy preparando el himno que te voy a cantar cuando nos abra la iglesia. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.